La mañana en la calle Libertad tenía ese tono grisáceo y burocrático que suele acompañar a los lugares donde se deciden los destinos ajenos, una mezcla de esperanza y condena flotando entre el olor a café barato y el humo de los tubos de escape. Eran exactamente las 09:00 am y yo permanecía de pie frente a la fachada imponente del edificio, una figura estática envuelta en mi abrigo beige de lana, el único escudo que tenía contra el viento cortante y contra el dolor de lo que estaba a punto de ejecutar. A mi alrededor, el flujo constante de abogados apresurados con maletines de cuero desgastado y oficiales de policía uniformados creaba una coreografía de urgencia. Pero yo no tenía prisa. Había esperado 67 años para aprender a decir no, y podía esperar 5 minutos más para ver cómo se derrumbaba el castillo de naipes que mi propia sangre había construido sobre mis espaldas. Mis manos, aunque firmes por fuera, apretaban con fuerza una voluminosa carpeta roja, un objeto que pesaba mucho más que sus 200 gramos de papel y cartón. El silencio relativo de la acera se rompió con la llegada arrogante de un BMW Serie 3 de color plata, alquilado, que se detuvo bruscamente en la zona reservada para vehículos oficiales, ignorando la línea amarilla con la impunidad de quien cree que el mundo le debe pleitesía. Observé cómo el motor se apagaba y la puerta del conductor se abría para revelar a Marcos, mi hijo, quien bajó ajustándose el nudo de la corbata de seda con una sonrisa triunfal que no le llegaba a los ojos, esos ojos que una vez me miraron con inocencia y que ahora solo calculaban porcentajes y márgenes de ganancia. Desde el asiento del copiloto descendió Valeria, mi nuera, luciendo unas gafas de sol oscuras y ese bolso de marca de $3.000 que, según mis recientes auditorías nocturnas, había sido pagado con la tarjeta de crédito que robaron de mi mesita de noche mientras yo les preparaba el almuerzo el domingo pasado. Marcos caminaba con el pecho inflado, visualizando seguramente los millones que creía que iba a recibir con la firma de hoy, ignorando por completo el entorno hostil que lo rodeaba, cegado por la avaricia de la inmediatez. Dio 3 pasos enérgicos hacia la entrada principal, consultando su reloj de pulsera dorado, hasta que algo en la atmósfera, o quizás la mirada curiosa de un oficial armado en la puerta, lo hizo detenerse en seco, como si hubiera chocado contra un muro invisible de realidad. Sus ojos recorrieron la fachada de piedra, subieron por las columnas dóricas y se clavaron en el letrero de bronce pulido que brillaba bajo el sol tímido de la mañana, cuyas letras mayúsculas no dejaban lugar a la interpretación ni a la fantasía. Departamento de Investigaciones, Policía Civil. Vi cómo su mandíbula se tensaba y el color abandonaba su rostro en una fracción de segundo, transformando su arrogancia en un pánico infantil y primario. Fue en ese preciso instante de parálisis cuando la confusión se apoderó de él, girándose hacia el coche con movimientos torpes, buscando la complicidad de su esposa que apenas terminaba de retocar su labial rojo frente al espejo retrovisor. La voz de Marcos salió estrangulada, una mezcla patética de incredulidad y miedo que resonó en la acera. Amor, el GPS se equivocó. Esto es imposible. Esto es una comisaría, no una notaría. Mi madre nos engañó. Nos trajo al lugar incorrecto, gritó, manoteando al aire mientras Valeria se quitaba las gafas bruscamente, escaneando el edificio con una mueca de disgusto que rápidamente mutó en alarma al ver a los patrulleros estacionados en fila. La escena atrajo las miradas de un grupo de pasantes, de derecho, y de 2 señoras que vendían dulces, convirtiendo su vergüenza privada en un espectáculo público, tal como ellos habían hecho con mi dignidad durante años. Yo no me moví de mi posición estratégica junto a la columna de entrada, manteniéndome como un testigo silencioso de su desmoronamiento, sintiendo cómo la carpeta roja en mi mano derecha pulsaba con la energía de las pruebas que contenía. Esa carpeta no era simplemente un contenedor de documentos, era la suma de mis noches en vela, de mis sacrificios ignorados, de las facturas médicas que dejé de pagar para cubrir sus caprichos, y sobre todo, la evidencia tangible de su traición final, de 8.5 millones de pesos. Verlos allí, desorientados y vulnerables en la vía pública, me provocó una punzada de dolor maternal, un reflejo condicionado de querer,
protegerlos, pero lo sofoqué inmediatamente recordando la notificación de embargo que encontré escondida bajo la alfombra. Hoy no era madre, hoy era la auditora de mi propia vida, y el balance final arrojaba un déficit moral que ya no estaba dispuesta a subsidiar. Di un paso al frente, saliendo de la sombra proyectada por el alero del edificio, permitiendo que la luz del día iluminara mi rostro sereno y decidido, sin rastro de la anciana confundida que ellos creían manipular a su antojo. Marcos me vio y corrió hacia mí, sudando frío a pesar de la baja temperatura, con una sonrisa nerviosa intentando recomponer la máscara de hijo devoto que se le estaba cayendo a pedazos. «¿Mamá? ¿Qué haces aquí parada?», preguntó con la respiración entrecortada, intentando tomarme del brazo para guiarme lejos de allí. «Te confundiste de dirección. La notaría está a 2 calles. Vamos, el notario tiene la agenda llena y no podemos perder la cita para la donación». Su tacto me resultó ajeno, frío, y por primera vez en décadas no sentí el impulso de consolarlo, sino la necesidad imperiosa de establecer un límite inquebrantable. Me solté de su agarre con un movimiento suave pero firme, sacudiendo mi manga como si me hubiera tocado algo sucio, y clavé mis ojos en los suyos, sosteniendo la mirada hasta que él tuvo que bajar la vista, intimidado por una autoridad que no sabía que yo poseía. Mi voz salió controlada, sin temblores, proyectada con la claridad de quien ha ensayado este momento 1000 veces frente al espejo del baño. «No hubo error, Marcos. La dirección es correcta y la cita también, solo que el trámite ha cambiado ligeramente», dije levantando la carpeta roja para que quedara a la altura de sus ojos, mostrándole el logotipo del banco y el sello de «Urgente» que asomaba por el borde. «La escritura que firmaremos hoy no es de donación de mi apartamento, es una escritura de confesión de deuda y fraude. Y los testigos no serán notarios, sino detectives». Valeria llegó corriendo. En ese momento, con el repiqueteo de sus tacones resonando como martillazos en el pavimento, y al escuchar mis palabras, se detuvo en seco, su rostro contrayéndose en una máscara de odio puro que ya no se molestaba en ocultar. «¿De qué diablos hablas, Clara? Estás senil. Vámonos de aquí antes de que hagas un escándalo», siseó ella, intentando arrebatarme la carpeta con un zarpazo rápido, como una gata acorralada. Pero yo fui más rápida, retrocediendo un paso hacia la seguridad de la puerta, giratoria donde 2 oficiales nos observaban con interés profesional. «El único escándalo aquí, Valeria, es el que ustedes provocaron al falsificar mi firma», respondí con una calma glacial, disfrutando del momento en que el miedo real reemplazó a la indignación en sus ojos. «Creyeron que venían por las llaves de mi casa, pero yo tenía las llaves de su destino guardadas en este sobre». La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Los transeúntes habían bajado el ritmo de sus pasos, intuyendo que el drama que se desarrollaba frente a la comisaría era mucho más real que cualquier telenovela. Marcos miraba alternativamente el letrero de la policía y la carpeta roja en mis manos, su cerebro incapaz de procesar que la vieja inútil les había tendido una emboscada perfecta a plena luz del día. En ese instante, supe que no había vuelta atrás, que el cordón umbilical se había convertido en una soga y que yo era la única que podía decidir si apretarla o soltarla. Pero antes de dictar sentencia, necesitaba recordar, necesitaba validar mi propia furia, repasando cada centavo y cada lágrima que me habían costado llegar a esta acera fría. Mientras sostenía esa carpeta frente a la comisaría, el ruido del tráfico se desvaneció y mi mente viajó 20 años atrás, transportándome al silencio antiséptico y agotador de los pasillos del Hospital Central. Era el año 2003 y yo acababa de terminar mi segundo turno consecutivo de 12 horas como enfermera jefe, con los pies hinchados palpitando dentro de unos zapatos ortopédicos blancos que ya pedían cambio. Recuerdo llegar a casa a las 02:00 de la madrugada, no para dormir, sino para sentarme bajo la luz amarillenta de la cocina, a revisar las facturas de la universidad privada de Marcos, apilando recibos que sumaban una fortuna imposible para un salario de clase media. Mis ojos ardían por el sueño mientras sumaba cifras en la calculadora. Matrículas, libros importados, gastos de manutención,
cada semestre era una hemorragia financiera que yo cubría con horas extra y guardias nocturnas que me robaban la juventud. En aquella mesa de fórmica gastada, con el olor a cloro todavía impregnado en mi piel, calculé que la educación de mi hijo me había costado exactamente $45,000 a lo largo de 5 años de carrera. Era el dinero de mi jubilación anticipada, el fondo para viajar con mi esposo antes de que falleciera, pero lo firmé cheque tras cheque, con la convicción ciega de que estaba comprando un futuro brillante para Marcos. Me repetía a mí misma que su éxito sería mi recompensa, que cada vena varicosa que aparecía en mis piernas valía la pena si él lograba ser el hombre de negocios que prometía ser. No sabía entonces que estaba financiando la arrogancia que hoy me miraba con desprecio, ni que ese título universitario colgado en la pared se convertiría en una licencia para sentirse superior a la madre que se lo pagó, limpiando heridas ajenas. La escena cambió bruscamente en 1900. Mi memoria, saltando 15 años en el tiempo hasta una tarde gris de hace 5 años, cuando el futuro brillante de Marcos se estrelló contra la realidad de sus malas decisiones. Él había invertido en una franquicia fantasma de criptomonedas y necesitaba $15,000 urgentes para evitar una demanda por estafa que mancharía su reputación antes de empezar. Lo recuerdo llorando en mi sofá, jurando que era la última vez, mientras yo subía al dormitorio a buscar la caja de terciopelo azul donde guardaba las joyas de la abuela. Sentí un frío en el estómago al sacar el anillo de esmeraldas y el collar de perlas auténticas, piezas que habían estado en la familia por 3 generaciones y que representaban mi única red de seguridad tangible ante una emergencia médica. Fui a una casa de empeño en el centro, sintiendo la humillación de negociar mis recuerdos con un tasador que miraba las piezas con lupa y desdén, ofreciéndome una fracción de su valor sentimental. Salí de allí con el dinero en efectivo en un sobre Manila, el corazón roto y las manos vacías, consolándome con la idea de que estaba salvando a mi hijo de la cárcel. Sin embargo, al regresar a casa para entregarles el dinero, me encontré a Valeria en la sala, midiendo las paredes con la mirada crítica de una agente inmobiliaria depredadora. No me dio las gracias por el sacrificio. En su lugar, soltó un comentario que se me clavó más profundo que la pérdida de las joyas. ¿No crees que este apartamento de 120 metros cuadrados es demasiado grande para una vieja sola? Marcos y yo apenas cabemos en nuestro estudio, y tú aquí desperdiciando 3 habitaciones vacías. Esa tarde, mientras les entregaba los $15,000 que salvarían el pellejo de Marcos, Valeria seguía calculando en voz alta cuánto podrían sacar si yo vendiera mi hogar para mudarme a un anexo prefabricado en el jardín de su futura casa. Marcos, ocupado contando los billetes con manos temblorosas, no la silenció, no la corrigió. Ni siquiera levantó la vista para ver el dolor en mi rostro. Simplemente asintió, validando tácitamente que mi espacio y mi comodidad eran un desperdicio de recursos que deberían pertenecerles a ellos. Fue la primera grieta visible en mi fe ciega. La primera vez que sentí que para ellos yo no era una madre, sino un activo depreciado que ocupaba un espacio valioso en su balance patrimonial imaginario. Pero la ceguera materna es resistente y tuvieron que pasar otros 4 años de préstamos no devueltos y desprecios sutiles hasta llegar a la escena final que rompió el velo definitivamente. Hace apenas 6 meses. Era un domingo de almuerzo familiar, y yo estaba en la cocina preparando la sopa de calabaza que tanto le gustaba a Marcos, cuidando que no se pasara de sal por su presión alta, siempre cuidándolo. Llevaba la bandeja pesada con los platos humeantes hacia el comedor cuando escuché sus voces a través de la puerta entreabierta. No hablaban con el tono cariñoso que usaban frente a mí, sino con la frialdad estratégica de 2 socios conspirando. Me detuve en el pasillo, con la bandeja quemándome los antebrazos, y agucé el oído, convirtiéndome en una espía en mi propia casa. Si tu madre nos ama de verdad, nos daría el adelanto de herencia, ahora que necesitamos liquidez para entrar en el club de golf, decía Valeria, su voz destilando veneno y impaciencia. No tiene sentido esperar a que se muera Marcos. Necesitamos esos $200,000 de patrimonio ahora para mantener nuestro estatus. Además,
Ella ya no gasta nada. Vive como una monja. El sonido de los cubiertos golpeando la mesa acompañó su argumento, como si estuviera cortando mi vida en porciones digeribles. Esperé la defensa de mi hijo. Esperé que dijera que yo estaba viva, que era su madre, que la casa era mi refugio. En su lugar, escuché la voz de Marcos, no con indignación, sino con una resignación cobarde y calculadora. Tienes razón, amor, pero sabes que es terca con el tema de la propiedad. Tendremos que ser creativos. Si no firma por las buenas, buscaremos la forma de que firme sin darse cuenta. Al fin y al cabo, el seguro de la casa cubriría cualquier deuda si algo le pasa. Y nosotros cobraríamos el remanente. Se me heló la sangre. No hablaban de mí como una persona, sino como un obstáculo administrativo entre ellos y el dinero fácil. La sopa en la bandeja comenzó a enfriarse, perdiendo su vapor, igual que mi amor incondicional se enfriaba en ese pasillo oscuro, transformándose en una masa dura y pesada de decepción. Entendí en ese instante que las inversiones fallidas no eran errores, eran un estilo de vida financiado por mi sangre, y que la creatividad que mencionaba Marcos no era otra cosa que el preludio del delito que hoy nos tenía frente a la comisaría. Regresé a la cocina en silencio, tiré la sopa por el desagüe y serví comida fría ese día. Ellos no notaron la diferencia, ni notaron que la madre que se sentó a la mesa ya no era la misma, sino una mujer que acababa de empezar a hacer cuentas. Aquella tarde de hace 6 meses, mientras lavaba los platos escuchando sus risas falsas en la sala, tomé la decisión de dejar de ser la víctima propiciatoria. Miré mis manos arrugadas por el agua y el detergente, las mismas manos que habían pagado universidades y fianzas, y juré que no firmaría mi propia sentencia de muerte financiera. Empecé a prestar atención a los detalles que antes ignoraba. Los extractos bancarios que desaparecían del correo, las llamadas susurradas de Marcos en el balcón, las visitas inesperadas de Valeria, trayendo documentos sin importancia para que los firmara entre prisas. Cada recuerdo de sacrificio se convertía ahora en un combustible para la confrontación presente. Los 45.000 de la universidad, los 15.000 de las joyas, los incontables préstamos de $500 para sus caprichos semanales. Todo sumaba, y la cifra final era mucho más alta que el dinero. Era el costo de mi dignidad pisoteada sistemáticamente por las 2 personas que debían protegerme. Al volver al presente, frente a la fachada de la policía, sentí el peso de la carpeta roja no como una carga, sino como el martillo de un juez listo para dictar sentencia, respaldado por 20 años de evidencia irrefutable. Todo comenzó hace exactamente 7 días, una mañana de martes que parecía inofensiva, cuando el cartero deslizó bajo mi puerta un sobre del banco que usualmente ignoraba. Durante años había confiado en que Marcos manejaba mis finanzas con la misma diligencia con la que yo cuidé sus fiebres infantiles, permitiéndole acceso a mis cuentas para facilitarme la vida. Pero aquel día, impulsada por la desconfianza sembrada en el almuerzo del domingo, decidí rasgar el sobre con un abrecartas de plata, sintiendo el crujido del papel como el primer disparo de una guerra silenciosa. Me senté en el escritorio de caoba de mi difunto esposo, me puse las gafas de lectura y deslicé el dedo índice sobre las columnas de números, buscando anomalías en un mar de transacciones cotidianas. Al principio nada parecía fuera de lugar. El pago de la luz, el gas, la compra del supermercado. Sin embargo, al llegar a la tercera página, mi dedo se detuvo sobre una cifra pequeña pero extraña. Un retiro de $200 en un cajero automático al otro lado de la ciudad, un lugar que no visito hace años. Fruncí el ceño, pensando que podría ser un error del sistema, pero al continuar bajando la vista, encontré otro retiro de $500 3 días después, y luego otro de 300 la semana siguiente. No eran grandes desfalcos que activaran las alarmas de seguridad del banco. Eran robos hormiga, diseñados meticulosamente para pasar desapercibidos en el flujo mensual de una jubilada que rara vez revisa sus saldos con lupa. Saqué un rotulador rojo de la gaveta, el mismo que usaba en el hospital para marcar expedientes críticos, y comencé a circular cada transacción sospechosa
de los últimos 6 meses. La tinta roja empezó a manchar la hoja blanca como si fueran heridas abiertas en mi patrimonio, revelando un patrón escalofriante de sustracción sistemática. Sumé las cantidades con la calculadora de mano, sintiendo cómo se me aceleraba el pulso con cada tecla que presionaba. 200, 500, 150. Al presionar el botón de igual, la pantalla arrojó un total de $4.800 desaparecidos en medio año. No era una fortuna que me llevara a la quiebra inmediata, pero era la prueba irrefutable de que mi hijo y mi nuera me estaban robando el dinero de mis medicinas y mi comida, centavo a centavo, mientras me sonreían los domingos. La indignación inicial dio paso a una frialdad analítica. Necesitaba saber qué más me ocultaban, porque el instinto me decía que estos retiros eran solo la punta de un iceberg mucho más peligroso. Me levanté del escritorio con una energía que no sentía hacía años y comencé a inspeccionar la casa, no como la dueña que limpia el polvo, sino como una auditora forense buscando la escena del crimen. Revisé cajones, sacudí libros y miré detrás de los cuadros, buscando cualquier papel, cualquier recibo que no cuadrara con la realidad que ellos me pintaban. Fue entonces cuando mis ojos se posaron en la alfombra persa de la entrada, esa que Valeria siempre insistía en acomodar cada vez que venía, alegando que estaba torcida. Me acerqué a la entrada y, con un movimiento brusco, levanté la pesada alfombra de lana, levantando una nube de polvo que bailó en la luz de la ventana. Allí, aplastado contra el piso de madera y oculto deliberadamente bajo el tejido, había un sobre blanco, arrugado y sucio por las pisadas de quienes entraban y salían. No tenía sello postal, lo que indicaba que había sido entregado en mano o por un mensajero privado. Y alguien, indudablemente Valeria, lo había interceptado y escondido antes de que yo pudiera verlo. Lo recogí con manos temblorosas, sintiendo la textura del papel oficial, y leí el remitente en letras negras y urgentes. Juzgado civil, notificación judicial. Rasgué el sobre con desesperación, sin molestarme en usar el abrecartas esta vez, y extraje un documento legal denso, lleno de términos jurídicos que amenazaban con marearme. Mis ojos saltaron de párrafo en párrafo, hasta que se clavaron en las palabras que ningún propietario quiere leer jamás: ejecución hipotecaria y aviso de desalojo. El aire se escapó de mis pulmones como si me hubieran golpeado en el estómago. La casa, mi casa, la que mi esposo y yo tardamos 30 años en pagar, estaba en proceso de remate por falta de pago. ¿Pero falta de pago de qué? Yo no tenía hipoteca. Yo tenía las escrituras libres de gravamen guardadas en la caja fuerte. O eso creía. Continué leyendo, forzando a mi cerebro a procesar la pesadilla. El documento citaba una deuda impaga garantizada con la propiedad, y lo más aterrador era la fecha límite para evitar el lanzamiento: 48 horas. Valeria había escondido la carta no para evitarme un disgusto, sino para dejar correr el plazo legal hasta que fuera irreversible, para que me encontrara con los oficiales en la puerta sin capacidad de reacción. Querían que perdiera la casa por defecto, para luego aparecer ellos como salvadores o simplemente para cobrar el seguro residual, tal como había escuchado en aquel audio. La maldad de la acción me dejó paralizada por un minuto, apoyada contra la pared del recibidor, asimilando que mi nuera no solo era ambiciosa, sino que estaba dispuesta a dejarme en la calle a mis 67 años. Pero el pánico no es una opción para una mujer que ha gerenciado crisis hospitalarias. Me sequé una lágrima solitaria que rodaba por mi mejilla y caminé hacia mi computadora antigua en el estudio. Si había una hipoteca, tenía que estar registrada. Y si estaba registrada, había un rastro digital que no podían esconder bajo una alfombra. Encendí el monitor, escuchando el zumbido del Exoscientos procesador mientras mis dedos tecleaban la dirección web del registro público de la propiedad, una herramienta que aprendí a usar cuando fui tesorera del condominio. La pantalla parpadeó y me pidió mis credenciales. Respiré hondo y entré, rezando para que fuera un error, una confusión de catastro, cualquier cosa menos la verdad. El sistema cargó lentamente, círculo giratorio tras círculo giratorio, aumentando mi ansiedad hasta niveles insoportables
hasta que finalmente desplegó la ficha electrónica de mi inmueble. Allí estaba, en la sección de gravámenes y cargas, una anotación reciente que brillaba con la luz fría del monitor. Hipoteca en primer grado, a favor de Inversiones Globales S.A. La fecha de inscripción era de hace 8 meses, coincidiendo exactamente con la época en que Marcos me pidió, prestada, mi credencial de elector para un trámite de su seguro de vida. Sentí náuseas, una revuelta física ante la traición confirmada en píxeles negros sobre fondo blanco. Pero lo que casi me hace caer de la silla fue el monto de la obligación garantizada, 8,5 millones de pesos. Leí la cifra 1, 2, 3 veces, contando los ceros para asegurarme de que no estaba viendo mal por la falta de gafas adecuadas. 8,5 millones. Habían hipotecado mi hogar por su valor total de mercado, extrayendo hasta la última gota de equidad que yo había construido. Esa cantidad no era para pagar deudas pequeñas, ni para vivir cómodamente un tiempo. Era dinero para una vida de lujos, desenfrenados, para apuestas masivas, para el coche BMW que conducía Marcos y los bolsos de Valeria. Habían liquidado mi pasado para financiar su presente efímero. Hice clic en el documento digitalizado, adjunto al asiento registral, el contrato de mutuo hipotecario, y descargué el archivo PDF. Al abrirlo, me desplacé hasta la última página, donde debían estar las firmas de las partes contratantes. Allí vi mi nombre, Clara Elena Montero, escrito con una caligrafía que intentaba imitar la mía, con los mismos bucles en la C y la misma inclinación hacia la derecha. A simple vista, para un empleado bancario apurado, podría pasar por auténtica, pero yo conocía mi mano, conocía la presión que ejercía sobre el papel, y esa firma era una falsificación, una burda imitación hecha por alguien que había estudiado mis cheques, pero no mi alma. Necesitaba más, necesitaba entender el nivel de premeditación, y recordé que el fin de semana anterior, Valeria había olvidado su tablet en la mesa de centro de la sala. La había guardado en un cajón esperando que viniera a buscarla, pero ahora ese dispositivo se convertía en una ventana a la mente del enemigo. La saqué del cajón. Por suerte, la contraseña era la fecha de cumpleaños de Marcos, una muestra más de su egocentrismo predecible. Entré en su aplicación de mensajería, buscando conversaciones con mi hijo, y lo que encontré fue un archivo de audio enviado hace 2 semanas, justo después de que yo me negara a prestarles más dinero. Presioné reproducir, y la voz de Valeria llenó el silencio de mi estudio, nítida y venenosa. No te preocupes por la vieja, Marcos. Ya hablé con el abogado del fondo. Si no paga, ejecutan la hipoteca, la sacan, y nosotros cobramos el remanente del seguro de vida vinculado al crédito. De todas formas, ella ya vivió demasiado, ¿no? Si le da un infarto por el susto, mejor para nosotros, se limpia la deuda automáticamente. El audio terminó y el silencio regresó, pero ahora estaba cargado de una verdad monstruosa. No solo querían mi dinero, estaban apostando a mi muerte, calculando mi fin como una variable financiera favorable en su esquema de enriquecimiento. Sentí un frío mortal recorrer mi espalda, no de miedo, sino de una claridad absoluta. Esto ya no era un problema familiar, era un intento de homicidio financiero y moral. Guardé el archivo de audio, enviándomelo a mi correo seguro, y apagué la tablet con cuidado, limpiando mis huellas de la pantalla. Tenía los retiros, tenía la notificación de embargo escondida, tenía el registro de la hipoteca fraudulenta y tenía la confesión de su malicia. Solo me faltaba una pieza para cerrar el círculo legal y blindar mi contraataque. Esa misma tarde, contacté a un antiguo perito calígrafo que había trabajado con el doctor Rivas en casos del sindicato, un hombre discreto que no hacía preguntas innecesarias. Le envié las fotos de la firma digitalizada del registro y muestras de mi firma real en documentos antiguos. Su respuesta llegó por correo electrónico apenas 2 horas después. Un informe preliminar escueto pero devastador. Discrepancias fundamentales en la presión del trazo y los puntos de ataque. Conclusión preliminar. Falsificación de origen no natural. Probable imitación por calco o ensayo previo. No es su firma clara. Imprimí el correo del perito y lo coloqué sobre el escritorio,
junto a la notificación de embargo y los extractos bancarios marcados en rojo. Tenía ante mí el mapa completo de mi destrucción, planificada. El motivo, codicia. El arma, falsificación. La oportunidad, mi confianza. Y la coartada, mi supuesta senilidad. Miré el reloj. Quedaban menos de 40 horas para que el plazo del embargo venciera. No tenía tiempo para llorar, ni para confrontarlos con gritos que se llevaría el viento. La situación exigía una cirugía mayor, una intervención precisa y definitiva. Si ellos querían jugar con documentos legales y plazos perentorios, yo les daría la lección de sus vidas usando sus propias reglas. Sabía que no podía detener el embargo solo con palabras. Necesitaba que ellos confesaran, y necesitaba que lo hicieran ante una autoridad que pudiera detener la sangría inmediatamente. El dolor de madre se encapsuló en un rincón de mi corazón, dejando al mando a la mujer estratega. Me levanté, guardé todos los papeles en una carpeta roja de plástico rígido, la misma que usaría como señuelo y como arma. Mi mente comenzó a trazar los pasos siguientes con la precisión de un relojero. Necesitaba un aliado legal. Necesitaba asegurar mis activos líquidos restantes y, sobre todo, necesitaba atraer a Marcos y a Valeria a una trampa de la que no pudieran salir con una sonrisa y una disculpa falsa. El plan comenzó a formarse en mi cabeza, mientras miraba por la ventana hacia el jardín que Valeria quería pavimentar. Ellos creían que yo era una presa acorralada, ignorando que en la naturaleza, las madres son las criaturas más peligrosas cuando se amenaza su nido. Mañana mismo visitaría al Dr. Rivas. El tiempo de las sospechas había terminado. El tiempo de la ejecución, mi propia ejecución del plan, acababa de comenzar. Lunes, 10:00 am. La semana decisiva comenzó con una mentira piadosa. Le dije a Marcos por mensaje que iría al mercado mayorista a comprar provisiones, pero en realidad tomé un taxi en la esquina opuesta hacia el centro antiguo de la ciudad. Mi destino era el despacho del Dr. Rivas, un viejo edificio de techos altos y olor a madera curada y justicia de la vieja escuela, donde el polvo flotaba en rayos de luz que atravesaban persianas venecianas. Rivas, un hombre de 60 años con la piel curtida por décadas de litigar contra aseguradoras y corporaciones, me recibió sin la condescendencia habitual que se reserva a las viudas, sino con la gravedad de un general recibiendo a un soldado herido. Desplegué sobre su escritorio de roble la notificación de embargo arrugada, los extractos marcados en rojo y el informe preliminar del perito calígrafo, creando un mapa visual de mi tragedia financiera. El abogado ajustó sus gafas bifocales y estudió los documentos en silencio durante 10 minutos eternos, un silencio solo interrumpido por el rasguido de su pluma estilográfica, tomando notas frenéticas en un bloque amarillo. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos no mostraban lástima, sino una indignación profesional afilada. Entendió inmediatamente que no buscábamos una negociación, sino una capitulación total. Clara, esto no es solo un fraude civil, es un esquema criminal completo, dijo con voz grave, golpeando suavemente la mesa con el dedo índice. La firma falsificada anula la hipoteca en teoría, pero el proceso para demostrarlo tomará años en tribunales y el banco ejecutará el embargo en 38 horas. Necesitamos detener el reloj biológico de la deuda antes de operar el tumor legal. Nuestra estrategia debía ser quirúrgica. No podíamos esperar a una sentencia judicial. Necesitábamos que ellos confesaran, o al menos que se incriminaran de manera irrevocable ante testigos de fe pública que no fueran sus amigos notarios. Rivas propuso un movimiento audaz, una maniobra de judo jurídico, donde usaríamos su propia fuerza y avaricia para desequilibrarlos. No los citaremos a un juzgado, porque enviarán a sus abogados. Los haremos venir a ellos creyendo que ganaron, explicó Rivas, dibujando un esquema en su papel. Les haremos creer que vas a firmar la donación voluntaria para salvar el patrimonio, pero en lugar de la firma será la trampa. Necesitamos un terreno neutral pero intimidante, un lugar donde la mentira se asfixie. Fue entonces cuando surgió la idea de la calle Libertad 450. Para cualquier ciudadano común,
Esa dirección es sinónimo de burocracia estatal, pero está estratégicamente ubicada. El edificio de la Notaría 4 está en el número 400 y la Comisaría Central de Investigaciones de Defraudaciones está en el 450, apenas a 50 metros de diferencia en la misma acera. La confusión visual sería nuestra aliada. La similitud de las fachadas gubernamentales jugaría a nuestro favor hasta que fuera demasiado tarde para retroceder. Ellos verán lo que quieren ver, Clara. La codicia es una venda muy efectiva, sentenció Rivas. Pero para cerrar el cepo, necesitábamos una prueba más, algo visual y devastador que no dependiera de peritajes caligráficos. Necesitábamos verlos robando. Rivas hizo una llamada a un contacto de seguridad bancaria, un favor antiguo que le debían del sindicato. Mientras él hablaba en voz baja y persuasiva, yo sentía cómo mi papel de madre se disolvía para dar paso a la demandante implacable. 30 minutos después, un correo electrónico llegó a su bandeja de entrada. Era un archivo de video granulado de la cámara de seguridad de un cajero automático, fechado el martes pasado a las 11:45 p.m. Al abrirlo, la imagen era innegable. Marcos, con una gorra de béisbol, introduciendo mi tarjeta de débito y mirando nerviosamente a los lados antes de retirar el máximo permitido. No había dudas, no había errores del sistema. Era mi hijo robándome mientras yo dormía. Con la evidencia asegurada y la estrategia definida, regresé a casa el lunes por la tarde, sintiendo un peso diferente en el pecho. Ya no era angustia. Era la adrenalina fría de la anticipación. El paso 2 del plan requería mis mejores dotes de actuación, una performance digna de un Oscar doméstico para convencer a los depredadores de que la presa se había rendido. Esa noche preparé una cena sencilla y los invité a hablar, sabiendo que vendrían con la guardia alta, esperando reproches o lágrimas. Cuando llegaron, Marcos traía esa actitud defensiva de siempre y Valeria revisaba su celular con desinterés. Pero yo los recibí con una calma resignada, sirviendo el té con manos deliberadamente temblorosas. Me senté frente a ellos, suspiré profundamente y solté la mentira que habían estado esperando escuchar durante años. He estado pensando mucho, y tienen razón, dije bajándolas, mirada hacia mi taza. Esta casa es demasiado grande para mí, y los gastos me están comiendo viva. No quiero pelear más, no tengo fuerzas. Si la donación es la única forma de proteger el patrimonio familiar y asegurar su futuro, entonces estoy dispuesta a firmar. Vi cómo sus cuerpos se relajaban instantáneamente, cómo la tensión en los hombros de Marcos desaparecía y cómo los ojos de Valeria brillaban con el reflejo del dinero. Es lo mejor, mamá. Lo hacemos por tu bien, para que no tengas que preocuparte por nada, dijo Marcos, atreviéndose a poner su mano sobre la mía, un gesto que me costó no rechazar con violencia. Valeria, siempre pragmática, fue directa al grano. ¿Cuándo podemos hacerlo? El banco está presionando y necesitamos resolver esto esta misma semana para reestructurar las finanzas. Su eufemismo para pagar nuestras deudas de juego casi me hizo sonreír por la ironía. El jueves por la mañana, respondí suavemente. Tengo un conocido que puede agilizar el trámite para que sea inmediato. Yo me encargo de la cita. Ustedes solo traigan sus identificaciones. Martes, todo el día. El paso 3 fue el más doloroso pero necesario. La limpieza del terreno. Mientras ellos celebraban su supuesta victoria anticipada, yo comencé a vaciar mi caja fuerte real, la que estaba escondida detrás del armario del dormitorio principal. Saqué los pocos ahorros en efectivo que me quedaban, unos $12,000 que guardaba para emergencias extremas, y los metí en mi bolso. También retiré las escrituras originales de la casa, el testamento de mi esposo y los pasaportes. No dejaría ni un solo documento de valor al alcance de sus garras. La casa, que antes sentía como un hogar, ahora me parecía un escenario de teatro que estaba desmontando pieza por pieza. Miércoles por la mañana. Fui al banco, pero no a mi sucursal habitual donde los cajeros conocían a Marcos, sino a una entidad diferente en la zona financiera. Abrí una cuenta de seguridad a mi nombre exclusivo, con
instrucciones estrictas de que nadie más tenía autorización ni firma, y deposité el efectivo y transferí el saldo restante de mis cuentas de pensión, dejando en la cuenta compartida con Marcos la suma simbólica de $10. Fue un movimiento de tierra quemada. Si intentaban usar mi tarjeta de nuevo, se encontrarían con el vacío, una advertencia silenciosa de que la fuente se había secado definitivamente. Ese mismo miércoles por la tarde, realicé una auditoría digital final. Cambié las contraseñas de mi correo electrónico, de la seguridad social y de los servicios públicos, bloqueando cualquier acceso remoto que Valeria pudiera tener configurado en sus dispositivos. Cada cambio de clave era un candado más en la puerta de mi nueva vida, una barrera digital que separaba mi vulnerabilidad pasada de mi seguridad futura. Me sentía como una espía en territorio enemigo, operando bajo sus narices mientras ellos, cegados por la promesa de la donación, no notaban que la atmósfera en la casa había cambiado, que el aire estaba cargado de estática eléctrica. El jueves amaneció con un cielo despejado y frío, el clima perfecto para la resolución. Me levanté a las 06:00 am, mucho antes de lo habitual, y me vestí con cuidado, eligiendo mi traje sastre azul marino, el mismo que usé en el funeral de mi esposo. No era ropa de estar en casa, era una armadura. Me maquillé suavemente para ocultar las ojeras de las noches sin dormir, y me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no tenía miedo, tenía propósito. Verifiqué por última vez la carpeta roja, el aviso de deuda, las fotos del peritaje, el USB con el video del cajero y, lo más importante, el documento que Rivas había redactado, la confesión de deuda y renuncia a derechos hereditarios. A las 08:30 am en punto, envié el mensaje de WhatsApp al grupo familiar que teníamos, titulado irónicamente Familia Unida. Escribí con precisión quirúrgica: Buenos días. El notario nos espera a las 09:00 am para la firma. La dirección es calle Libertad 450. No lleguen tarde. Es un favor especial que nos están haciendo. Yo ya estoy en camino con los documentos. Vi los 2 tics azules de confirmación casi al instante. Estaban despiertos, ansiosos, probablemente ya en el coche calculando en qué gastarían mi patrimonio antes del mediodía. Salí de casa cerrando la puerta con doble llave, sintiendo el peso metálico en mi mano como una despedida. No sabía si volverías a entrar a esa casa, siendo la misma persona, o si la batalla que se avecinaba me cambiaría para siempre. El taxi que pedí ya me esperaba con el motor en marcha. Le di la dirección al conductor con voz firme. «A la comisaría central, por favor. Calle Libertad 450». El taxista me miró por el retrovisor, sorprendido quizás por mi apariencia elegante y el destino policial, pero no dijo nada. El viaje fue un borrón de edificios y semáforos. Mi mente repasaba cada frase que diría, cada gesto que haría. Llegué al destino a las 08:50 am. El doctor Rivas ya estaba allí, fumando un cigarrillo mentolado en la escalinata, flanqueado por 2 oficiales de civil que miraban la calle con aburrimiento profesional. Al verme bajar del taxi, Rivas tiró la colilla y asintió levemente, un gesto de complicidad que me dio fuerzas. «Todo está listo, Clara. El comisario ha sido notificado de la situación y está esperando la denuncia formal. Solo necesitamos que ellos aparezcan y validen la trampa con su presencia», susurró Rivas mientras me entregaba un sobre, cerrado adicional, la orden de restricción preventiva, lista para ser sellada. Me coloqué en mi posición designada, junto a la columna de entrada, oculta parcialmente por la sombra, pero con visibilidad clara de la calle. Sentía el corazón latir con fuerza contra mis costillas, no por pánico, sino por la inminencia del impacto. Era la calma antes de la tormenta, el momento en que la gravedad se suspende antes de que el objeto caiga. Revisé mi reloj, 08:58 am. Faltaban 2 minutos para su llegada. Acaricié la carpeta roja, sintiendo la textura rugosa del cartón bajo mis yemas. Pensé en Marcos, en el niño que llevé a la escuela, en el joven al que pagué la universidad, en el hombre que me robó. Una parte de mí deseaba que no viniera, que diera la vuelta, que tuviera un ataque de conciencia de último minuto, pero sabía que eso era imposible. La codicia es un tren que no tiene frenos.
Escuché el sonido de un motor potente acercándose, un rugido característico que conocía bien. El BMW, plateado, giró en la esquina, brillando bajo el sol como un tiburón de metal en un mar de asfalto gris. Se detuvieron exactamente donde habíamos previsto, bloqueando la rampa de acceso. Vi sus rostros a través del parabrisas, sonrientes, relajados, ajenos a que estaban entrando voluntariamente en la boca del lobo. Respiré hondo, llenando mis pulmones de aire frío y dignidad. La fase de planificación había terminado. La fase de ejecución comenzaba ahora. Ellos venían por una firma que les daría mi vida, pero se llevarían una lección que les costaría la suya. Me erguí cuán alta era, ajusté mi abrigo y preparé mi rostro para no mostrar ninguna emoción. Cuando Marcos abrió la puerta del coche, supe que el punto de no retorno había sido cruzado. La trampa se había cerrado. Todo lo que había hecho en silencio durante las últimas 72 horas, las visitas al abogado, el vaciado de la caja fuerte, la auditoría nocturna, convergía en este único punto del espacio y el tiempo. Estaba lista. El ruido de Fiam. La calle pareció disminuir, focalizándose únicamente en el sonido de sus pasos, acercándose a mí. Cada paso que daban hacia la notaría era un paso más hacia su propia condena. Apreté la carpeta con fuerza, mis nudillos blancos por la presión. El momento de la verdad había llegado, y yo era la portadora de esa verdad incómoda y dolorosa. El silencio de mi plan estaba a punto de romperse con el estruendo de su realidad. Marcos intentó recomponerse rápidamente, forzando una risa nerviosa que sonó, grotesca en medio del silencio tenso de la acera. Pasó de la conmoción inicial a su táctica habitual de manipulación condescendiente, esa que usaba para hacerme sentir pequeña y confundida, como si mi realidad fuera un simple error de percepción corregible con un tono de voz suave. «Mamá, por favor, deja de bromear», dijo, acercándose con las palmas abiertas en un gesto de falsa pacificación, ignorando deliberadamente el letrero policial a mis espaldas. «Estás tensa por la firma. Es normal a tu edad confundirse con las direcciones. El GPS del coche a veces falla, pero yo sé dónde estamos. Vamos, sube al auto. Te llevaré a tomar un té antes de ir con el notario real, que nos está esperando». Su voz destilaba una dulzura tóxica, tratando de reducir mi emboscada a un desliz senil para salvar su propia cara frente a los transeúntes. Pero esta vez, su hechizo de buen hijo se rompió contra la muralla de mi determinación. No retrocedí, ni bajé la mirada como solía hacer para evitar el conflicto. En su lugar, sostuve mi posición con la firmeza de un roble viejo que ha sobrevivido a demasiadas tormentas. «No estoy confundida, Marcos, y ciertamente no estoy bromeando», respondí, mi voz cortando el aire frío con una claridad que lo hizo parpadear. «La única confusión aquí es la tuya, al pensar que sigo siendo la anciana dócil que firma papeles sin leer para financiar tus fracasos. No subiré a ese coche, porque ese coche ni siquiera es tuyo. Es un espejismo alquilado con el dinero que me has estado robando hormiga a hormiga durante meses. Valeria, que siempre ha tenido menos paciencia y más veneno que mi hijo, resopló con impaciencia y dio un paso agresivo hacia mí, sus tacones golpeando el cemento como cascos de guerra. Se quitó las gafas de sol completamente, revelando unos ojos inyectados de furia contenida, y me señaló con un dedo acusador, perdiendo toda pretensión de respeto familiar. «¡Basta de teatro, Clara!», gritó, su voz aguda atrayendo aún más miradas de los abogados y policías que entraban al edificio. «Marcos, tu madre está teniendo un episodio psicótico. Mira cómo nos avergüenza en público. Agárrala del brazo y métela al coche ahora mismo, o llamaré a una ambulancia para que la seden. Tenemos una hipoteca que firmar, y no voy a perder mi casa por sus delirios». La mención de «su casa», refiriéndose a mi propiedad, encendió una llama fría en mi estómago. Pero antes de que Marcos pudiera obedecer la orden de su esposa y poner una mano sobre mí, la dinámica de poder sufrió su primer vuelco sísmico. Desde las sombras del pórtico, donde había estado observando discretamente, el doctor Rivas dio 2 pasos pesados hacia la luz, interponiéndose físicamente entre mi hijo y yo. Su presencia, alta y corpulenta,
vestida con un traje gris anticuado pero impecable, actuó como un rompeolas contra la agresión de la pareja. No dijo nada al principio, solo se ajustó la corbata y miró a Marcos con el reconocimiento de quien ha visto a 1000 estafadores iguales. Antes, Marcos frenó en seco, casi chocando contra el pecho del abogado. Sus ojos se abrieron con un destello de reconocimiento temeroso. Recordaba a Rivas vagamente de los tiempos del sindicato, el hombre que había ganado demandas imposibles para las enfermeras, una figura de autoridad que no pertenecía a su mundo de apariencias frágiles. «Doctor Rivas», balbuceó Marcos, su tono descendiendo una octava, perdiendo la arrogancia instantáneamente. «¿Qué hace usted aquí con mi madre? Esto es un asunto familiar privado. No necesitamos abogados. Es solo un malentendido doméstico que estamos resolviendo». «Corrección, joven», intervino Rivas con su voz de barítono, profunda y rasposa por el tabaco, resonando con autoridad legal. «Esto dejó de ser un asunto familiar en el momento en que falsificaron la firma de mi clienta en un documento público. Y no es un malentendido, es una escena del crimen en flagrancia». La palabra crimen flotó en el aire, pesada y definitiva, transformando la atmósfera de 1916, una disputa callejera, a un procedimiento judicial inminente. Vi cómo el color terminaba de abandonar el rostro de Marcos, dándose cuenta de que mi locura venía armada con representación legal y estrategia premeditada. Valeria, más rápida mentalmente pero también más desesperada, intentó cambiar la narrativa, apelando a la victimización. «Esto es una trampa», chilló, retrocediendo hacia el coche pero encontrándose con la mirada severa de los 2 oficiales de civil que ahora flanqueaban la entrada, bloqueando sutilmente su ruta de escape fácil. «Esa vieja lo manipuló, doctor. Ella nos dijo que viniéramos aquí. Nos está secuestrando psicológicamente. Vámonos, Marcos. No tenemos por qué escuchar a este abogado de cuarta». Intentó jalar a Marcos por la manga de su saco, pero él estaba paralizado, sus pies clavados al suelo por el peso de la realidad que se le venía encima. «Nadie los está reteniendo por la fuerza, señora», dije yo, recuperando la palabra con una calma que contrastaba con su histeria. «Son libres de irse cuando quieran, pero deben saber que el comisario de defraudaciones tiene en su escritorio una denuncia formal que se activará en el momento en que den un paso fuera de esta acera. Si se quedan, podemos hablar de los términos de su rendición. Si se van, se convierten en prófugos por estafa agravada. Ustedes eligen, ¿notaría imaginaria o celda real?» Esa fue mi primera pequeña victoria, el momento exacto en que la balanza se inclinó. Ver a Marcos soltarse suavemente del agarre de Valeria y mirarme no con desprecio, sino con terror puro, fue la confirmación de que el poder había cambiado de manos. Ya no era la madre proveedora a la que podían exprimir, era la juez de sus destinos. Se quedaron inmóviles, atrapados en la duda, respirando agitadamente bajo el sol de la mañana. Habían venido a despojarme, pero ahora estaban luchando por conservar su propia libertad, y ni siquiera habíamos abierto la carpeta roja todavía. Aproveché su silencio atónito para cimentar mi posición. Creían que yo era invisible, que podían mover los hilos de mi vida en la oscuridad. Continué, dando un paso hacia ellos, obligándolos a retroceder instintivamente. Pero olvidaron que fui yo quien les enseñó a atarse los zapatos. Sé cuándo mienten, sé cuándo roban y, sobre todo, sé contar. Y los números que tengo en esta carpeta no cuadran con la historia de amor filial que me vendieron. Marcos intentó una última defensa débil, casi un susurro patético. «Mamá, por Dios, ¿de qué deuda hablas? Nosotros solo queríamos protegerte. La hipoteca era para invertir, para multiplicarlo y dártelo todo después. Iba a ser una sorpresa». Su mentira era tan frágil que casi sentí lástima por su falta de imaginación. Intentaba vender una inversión sorpresa frente a las puertas de la policía, un argumento que se desmoronaba por su propio peso absurdo. «La única sorpresa, Marcos, es que la inversión ya venció», repliqué, señalando con la cabeza hacia el edificio. «Y los dividendos se pagan hoy». Miré a Rivas, quien asintió imperceptiblemente, dándome la señal de que el escenario estaba listo para el golpe final.
La pequeña Victoria estaba asegurada. No se habían ido. Habían aceptado implícitamente mi jurisdicción al quedarse a discutir. Ahora estaban en mi terreno, validados por el miedo a las consecuencias legales que yo controlaba. El viento sopló un poco más fuerte, revolviendo los papeles dentro de mi carpeta abierta, dejando entrever el borde del aviso de embargo. Valeria lo vio. Sus ojos se fijaron en el logotipo del juzgado que asomaba, y su respiración se detuvo por un segundo. Ella sabía exactamente qué era ese papel. Ella lo había escondido. Su reconocimiento fue físico. Se llevó una mano a la boca, no en shock teatral, sino en comprensión genuina del desastre. Ya no había vuelta atrás. La carta que creía sepultada bajo la alfombra había resucitado para condenarla. Miré a los transeúntes que se habían detenido a mirar, convirtiéndolos en mi jurado improvisado. Había una señora con bolsas de mercado, 2 estudiantes de derecho con sus mochilas y un policía uniformado que observaba con brazos cruzados. Esa audiencia pública era necesaria. Marcos y Valeria vivían de la imagen, de la proyección social, y desnudarlos frente a extraños era parte del castigo. No podrían esconder esto bajo la alfombra familiar. La vergüenza sería pública, tan pública como el edificio que nos daba sombra. Muy bien, dije cerrando el primer acto de esta tragedia. Ya que estamos todos aquí, y ya que han decidido quedarse, es hora de leer la escritura que realmente vinieron a firmar. Levanté la carpeta roja con ambas manos, como un sacerdote elevando un cáliz, pero este no contenía vino, sino la amarga hiel de la verdad. El reverso intermediario estaba completo. Habían llegado como dueños del mundo, y ahora esperaban mi sentencia como reos nerviosos. La tensión era insoportable, perfecta para el clímax que se avecinaba. La escena se congeló, por un instante, como si el tiempo nos diera un último respiro antes de la detonación. Marcos, incapaz de soportar el peso de mi mirada y la presión de los ojos ajenos, rompió el protocolo de silencio con un grito desesperado, una mezcla de furia infantil y pánico adulto. «Mamá, ¿qué broma es esta? ¡Tenemos prisa!», bramó, agitando los brazos como un espantapájaros en medio de una tormenta. «Deja de jugar a la detective y danos los papeles de una vez. No tienes derecho a hacernos esto». Su voz rebotó en la fachada de piedra de la comisaría, pero en lugar de intimidarme, sonó hueca, desprovista de la autoridad que él creía tener sobre mí. No me inmuté. Mantuve mi postura erguida, sintiendo la carpeta roja vibrar en mis manos como si tuviera vida propia. «No hay prisa, hijo. De hecho, tienen todo el tiempo del mundo», respondí con una voz tan serena que contrastaba violentamente con su histeria. «Querías la escritura, ¿verdad? Aquí está la escritura». Con un movimiento lento y deliberado, diseñado para que cada testigo pudiera verlo, desbroché el cierre de la carpeta. El sonido del clic fue seco y definitivo, como el gatillo de un arma descargada. Saqué el primer documento, el más pesado, el que condenaba nuestro futuro compartido. Lo extendí frente a sus rostros, sosteniéndolo con firmeza para que el viento no lo agitara. No era una donación de propiedad, era el aviso de ejecución hipotecaria que Valeria había escondido bajo la alfombra. El sello rojo de «urgente» brillaba bajo el sol como una herida abierta. «8,5 millones de pesos, Marcos», dije pronunciando la cifra lentamente, saboreando cada sílaba. «Esa es la cantidad exacta por la que vendiste mi confianza. No es una inversión, es una sentencia de muerte financiera que firmaste con mi nombre». Marcos miró el papel y palideció, sus labios moviéndose sin emitir sonido, tratando de leer las cláusulas que ya conocía de memoria, pero que nunca esperó ver en mis manos. Gotas de sudor frío comenzaron a brotar en su frente, arruinando su maquillaje de ejecutivo exitoso. Eso es un error del banco», balbuceó retrocediendo un paso. «Yo iba a arreglarlo, mamá. Te lo juro, solo necesitaba tiempo». «El tiempo se acabó hace 48 horas», interrumpí sacando el segundo documento, el informe pericial caligráfico. Lo puse directamente sobre el aviso de deuda, creando una capa de evidencia irrefutable. «Y esto no es un error, es un análisis forense de la firma. Dice que la Clara que firmó esa hipoteca no fui yo.
Dice que fue una imitación burda, probablemente calcada. ¿Reconoces el trazo, Valeria? Mi mirada se desvió hacia mi nuera, quien observaba los papeles con la mandíbula apretada, sus ojos calculando distancias y probabilidades. Fue entonces cuando el instinto animal de Valeria tomó el control. Olvidando su bolso de marca y su postura de dama de sociedad, se lanzó hacia mí con las uñas por delante, intentando arrancar los papeles de mis manos en un acto de desesperación física. «¡Dámelos, vieja estúpida!», chilló, perdiendo cualquier rastro de humanidad. «No sabes lo que estás haciendo». Su ataque fue rápido, pero la defensa estaba preparada. Antes de que pudiera tocarme, el doctor Rivas dio un paso lateral con una agilidad sorprendente para su edad, interponiendo su maletín de cuero duro entre ella y yo. Al mismo tiempo, los dos oficiales de civil que fingían charlar en la puerta se materializaron a nuestro lado, uno de ellos sujetando suavemente, pero con firmeza, el brazo de Valeria. «Señora, le sugiero que no agrave su situación con un cargo de agresión a una persona mayor», dijo el oficial con voz neutra, obligándola a retroceder. La platea improvisada de la calle, los abogados, los vendedores, los pasantes, contuvo el aliento. Ya no era una discusión familiar, era un arresto en proceso. Valeria se sacudió el agarre del policía, arreglándose la chaqueta con dignidad fingida, pero su respiración agitada delataba su terror. «Esto es ridículo. Llamaré a mi abogado», dijo buscando su teléfono en el bolso con manos temblorosas. «Hazlo», dije cerrando la carpeta y entregándosela al doctor Rivas para su custodia legal. «Pero dile que no venga a la notaría. Dile que venga directamente a la Fiscalía de Delitos Económicos, porque esa carpeta ya no es mía, Valeria. Es la prueba A en la denuncia que el doctor Rivas presentó hace 10 minutos. Marcos miraba la escena como si estuviera viendo un accidente de tren en cámara lenta. Su mundo de fantasía, construido sobre mentiras y créditos fáciles, se desmoronaba ladrillo a ladrillo. «¿Nos denunciaste?», preguntó con la voz rota, mirándome con una mezcla de dolor y traición, como si yo fuera la villana. «¿A tu propio hijo? Mamá, nos van a destruir la reputación. El club, los socios, todo se sabrá. Tu reputación la destruiste tú mismo cuando decidiste robarle a la mujer que te limpiaba los pañales», respondí sintiendo una punzada de tristeza, pero sofocándola con la memoria de la sopa fría y las burlas. «Y no te preocupes por el club, Marcos. Creo que las cuotas de socios serán el menor de tus problemas a partir de hoy». En ese instante de silencio cargado, donde solo se escuchaba el viento y el murmullo de los curiosos, ocurrió el golpe de gracia. No vino de mí, ni de la policía, sino del bolsillo de la chaqueta de diseño de Valeria. Su celular comenzó a vibrar contra la tela, un zumbido insistente y ominoso que rompió la estática del momento. Ella lo sacó mecánicamente, esperando quizás una llamada de salvación, pero lo que vio en la pantalla la hizo detenerse en seco. Sus ojos se abrieron desmesuradamente mientras leía el mensaje de texto. La sangre abandonó su rostro tan rápido que temí que se desmayara allí mismo. «No, no puede ser», susurró con la voz estrangulada. «No puede ser». Levantó la vista hacia mí y por primera vez vi miedo real. Miedo a la pobreza, miedo al vacío. «¿Qué pasa?», preguntó Marcos, acercándose a ella y mirando la pantalla del teléfono por encima de su hombro. Yo sabía lo que decía. El doctor Rivas me había confirmado que la orden judicial de embargo preventivo se había ejecutado simultáneamente con nuestra confrontación. Marcos leyó en voz alta, con voz temblorosa, para que todos escucharan su ruina. «Banco Central. Alerta de seguridad. Bloqueo preventivo de cuentas por orden judicial. Negro 554. B. Saldo disponible. 0.00. La cifra 0 resonó en el aire como un disparo. 0. Nada. El vacío absoluto. «Se acabó la fiesta, hijos míos», dije dando un paso final hacia ellos, cerrando la distancia física y emocional. «No hay herencia anticipada. No hay seguro de vida que cobrar. Y ciertamente, no hay saldo en las cuentas que vaciaron. Todo lo que transfirieron, todo lo que robaron, ha sido congelado hasta que un juez decida cuánto me deben devolver». Valeria dejó caer el teléfono al suelo. La pantalla, al igual que su vida de lujos, se astilló contra el cemento.
«¡Pero el coche!», gritó ella, aferrándose a Lockhart, último que le quedaba de estatus. «Vámonos en el coche, Marcos. Sácanos de aquí». Marcos giró hacia el BMW plateado, buscando refugio en su burbuja de cuero y metal. Pero al intentar abrir la puerta, un tercer hombre, vestido con el uniforme de una empresa de grúas, se interpuso en su camino, sosteniendo una tablilla electrónica. «Disculpe, señor. ¿Usted es el titular del arrendamiento? La empresa de leasing nos notificó el impago y la orden de incautación inmediata por uso indebido en una investigación policial. Este vehículo se queda aquí». La tríada de consecuencias se cerró sobre ellos como una trampa de acero, sin dinero, sin coche y sin la casa que codiciaban. Los vi empequeñecerse físicamente. La arrogancia se evaporó, dejando solo a 2 niños asustados y malcriados frente a la autoridad de la madre y la ley. «Y una cosa más», añadí, mi voz suave pero implacable. «No intenten volver a mi casa. Cambié las cerraduras esta mañana. Mis cosas, mis recuerdos y mi paz están bajo llave. Y la única llave que abre esa puerta la tengo yo». Levanté mi mano y mostré la llave dorada y nueva, brillando al sol, el símbolo definitivo de mi liberación. Marcos llevó la mano al pecho, apretando la tela de su camisa sobre el corazón. Su respiración se volvió errática, una mezcla de ataque de pánico real y teatralidad. Se apoyó en el capó del coche que ya no era suyo, deslizándose lentamente hasta quedar sentado en el parachoques, derrotado. «Mamá, ¿qué has hecho?», gimió, mirando el suelo. «Yo no hice nada, Marcos», respondí mirando a los oficiales que se acercaban para pedirles sus identificaciones. «Yo solo dejé de impedir que ustedes se hicieran esto a sí mismos. Creyeron que podían caminar sobre mí, pero olvidaron que el suelo que pisan siempre fue mío». Me giré hacia el doctor Rivas y le hice un gesto. El clímax había terminado. La justicia, fría y precisa, acababa de ser servida. Dejé a Marcos y Valeria en la acera, empequeñecidos por la presencia de los oficiales y la realidad de la grúa enganchando el parachoques de su BMW alquilado. No miré atrás mientras subía al taxi que el doctor Rivas había mantenido en espera. No necesitaba ver sus rostros contorsionados por la vergüenza para saber que el mensaje había sido entregado. Rivas se quedó allí, como un guardián de traje gris, para supervisar que las declaraciones iniciales quedaran registradas y asegurar que la orden de restricción se notificara formalmente antes de que pudieran siquiera pensar en acercarse a mí. Mientras el taxi se alejaba del bullicio de la calle Libertad, sentí que una presión física, similar a una losa de concreto que había cargado sobre mis hombros durante años, se desvanecía repentinamente, permitiéndome llenar los pulmones con un aire que, aunque viciado por el tráfico de la ciudad, me supo a oxígeno puro y libertad. El trayecto de regreso a casa fue silencioso, pero mi mente estaba bullendo, no con preocupaciones, sino con planes. Por primera vez en décadas, no estaba pensando en qué cocinar para complacer a Marcos o en cómo estirar el presupuesto para cubrir los caprichos de Valeria. Estaba pensando en mí. Al llegar a mi edificio, el cerrajero que había contratado por la mañana ya me esperaba en el lobby, con su caja de herramientas y una expresión de eficiencia profesional. Subimos juntos en el ascensor, y mientras él taladraba el cilindro antiguo de la puerta, ese que Marcos tenía copiado en 3 juegos de llaves, sentí que el ruido del metal, rompiéndose, era la música más dulce que había escuchado jamás. Cuando me entregó el juego de llaves nuevas, brillantes y con un perfil de seguridad inquebrantable, las sostuve en mi palma como si fueran joyas de la corona, símbolos tangibles de que mi santuario volvía a ser impenetrable. Entrar a mi apartamento esa tarde fue como descubrir un continente nuevo. El silencio que me recibió no era el vacío opresivo y solitario con el que Valeria solía amenazarme para manipularme. Era un silencio de paz, limpio y resonante, despojado de la tensión eléctrica que siempre traían sus visitas. Caminé por el pasillo, notando que el aire ya no olía al perfume empalagoso y caro de mi nuera, sino al leve aroma a lavanda que yo usaba en los limpiadores y que a ellos siempre les parecía de vieja. Me quité los zapatos en la entrada, sintiendo la textura de la madera bajo mis pies, y reclamé cada centímetro cuadrado del espacio,
La sala, la cocina, el comedor, todo me pertenecía de nuevo, sin hipotecas fraudulentas ni herederos impacientes midiendo los metros cuadrados para venderlos. Sin embargo, la limpieza emocional requería un último acto físico de purga. Fui a la habitación de huéspedes, esa que ellos usaban como su depósito personal cada vez que venían, y comencé a sacar sus cosas. Encontré cajas de ropa de temporada de Valeria, revistas de autos de lujo de Marcos y, irónicamente, la tablet olvidada que me había dado la prueba final. No sentí nostalgia al tocar sus pertenencias, solo una urgencia higiénica de sacarlas de mi vista. Llené 4 bolsas grandes de basura industrial con sus objetos, sellándolas con nudos dobles, y llamé al conserje para que las bajara al depósito del sótano. Le dejé instrucciones precisas. Si vienen a buscarlas, que las recojan en la calle. No tienen permiso para subir. Fue un desalojo sumario, ejecutado con la misma frialdad con la que ellos habían planeado mi ruina financiera. Esa noche, la rutina de la cena se transformó en un ritual de celebración privada. No preparé sopa de dieta ni herví verduras insípidas. Abrí una botella de Malbec Reserva que mi esposo había guardado para una ocasión especial. ¿Y qué ocasión más especial que recuperar mi vida? Y me serví una copa generosa. Cociné un risotto de hongos con queso parmesano real, un plato que a Marcos no le gustaba por la textura, y me senté a la cabecera de la mesa, con la música de jazz sonando suavemente de fondo. Comí despacio, saboreando cada bocado sin la interrupción de quejas sobre el dinero, o indirectas sobre mi salud. La soledad, descubrí con la primera copa de vino, no es una condena cuando está llena de dignidad. Es un lujo que había olvidado cómo disfrutar. Las semanas siguientes fueron un torbellino de trámites legales gestionados magistralmente por el doctor Rivas, quien se convirtió en mi escudo contra el caos exterior. Me informó que la denuncia penal por falsificación y estafa había prosperado y que, ante la evidencia abrumadora del video y el peritaje, el abogado de oficio de Marcos estaba buscando un acuerdo para evitar la cárcel efectiva, a cambio de reconocer la deuda y liquidar sus propios activos, lo poco que les quedaba, para pagar al banco. La hipoteca fraudulenta sobre mi casa fue suspendida cautelarmente por el juez, blindando mi techo mientras duraba el proceso de nulidad. Saber que ellos estaban lidiando con fiscales y embargos, en lugar de planear sus vacaciones en mi costa, me dio una tranquilidad que ninguna medicina podía haberme proporcionado. Con mis finanzas blindadas y mi tiempo libre de obligaciones maternales tóxicas, decidí invertir en lo único que realmente florece con cuidado y paciencia: mi jardín. Me inscribí en el curso de paisajismo y jardinería, que había pospuesto durante 5 años, porque Valeria decía que era tirar el dinero en tierra. Compré guantes de cuero, tijeras de podar profesionales y semillas de especies que requerían atención diaria. La primera vez que hundí mis manos en la tierra húmeda del patio trasero, sentí una conexión primitiva con la vida. Estaba arrancando las malas hierbas, una metáfora demasiado obvia pero satisfactoria, para plantar rosales y hortensias, transformando el espacio que ellos querían pavimentar para hacer un garaje en un vergel vivo y colorido. En el curso conocí a gente nueva, mujeres y hombres de mi edad y más jóvenes, que no sabían quién era Marcos, ni les importaba mi saldo bancario. Para ellos, yo era simplemente Clara, la señora que tenía buena mano con las orquídeas y que siempre llevaba galletas caseras para compartir en el descanso. Recuperé mi nombre propio, dejando de ser la mamá de o la suegra de. Esas nuevas amistades, basadas en intereses genuinos y respeto mutuo, llenaron los huecos sociales que yo temía que quedaran vacíos. Descubrí que el mundo es vasto y generoso cuando uno deja de mirar solo hacia adentro de su propio drama familiar, y que la risa compartida con un extraño puede ser más sanadora que el abrazo falso de un hijo ingrato. Económicamente, la estabilidad regresó con una rapidez sorprendente. Al no tener que cubrir las emergencias semanales de $500 de Marcos, mi pensión comenzó a rendir e incluso a sobrar. Volví a ver números negros en mis extractos bancarios, y esa pequeña acumulación de capital me devolvió la sensación de control. Pude pagar un seguro médico mejor, comprar libros nuevos
y planear un pequeño viaje a la costa con una amiga del curso de jardinería. El dinero, que antes era fuente de angustia y chantaje, volvió a ser simplemente una herramienta para mi bienestar, un recurso que yo administraba con la sabiduría de quien sabe lo que cuesta ganarlo y lo fácil que es perderlo si se confía en las manos equivocadas. Por supuesto, hubo momentos de dolor, noches en las que me despertaba pensando en Marcos, recordando al niño que se raspaba las rodillas y corría a mis brazos. El duelo por el hijo vivo es quizás más agudo que el duelo por el muerto, porque el hijo que existe es un recordatorio constante del fracaso moral. Pero aprendí a gestionar esa culpa con la ayuda de un terapeuta que el doctor Rivas me recomendó. Entendí que cortar el flujo de dinero y permitir que enfrentaran las consecuencias legales no era un acto de desamor, sino la única forma posible de amor que me quedaba. La enseñanza dura de la responsabilidad. Si alguna vez Marcos iba a ser un hombre de bien, tendría que ser lejos de mi chequera y cerca de su propia realidad. La casa también cambió físicamente, reflejando mi transformación interna. Moví los muebles del lugar, pinté la sala de un color marfil luminoso que Valeria odiaba y llené los rincones con plantas que traía del vivero. El espacio se sentía vibrante, oxigenado. El anexo mental en el que ellos querían confinarme había desaparecido, y ahora yo ocupaba el centro de mi propia existencia. Cada objeto en mi hogar tenía una historia y un propósito definidos por mí, y esa coherencia visual me daba una paz mental que hacía años no experimentaba. Mi hogar ya no era un activo en disputa, era mi refugio, mi castillo y mi jardín. Una tarde, 6 meses después del incidente en la comisaría, me senté en el banco de madera que había instalado bajo la sombra del viejo árbol de magnolias, ahora podado y floreciente. Tenía las manos manchadas de tierra fértil y el cuerpo cansado por el trabajo físico honesto del jardín. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas, y una brisa suave movía las hojas a mi alrededor. Miré hacia la casa iluminada, segura tras su nueva cerradura, y luego hacia mis manos, las mismas manos que firmaron cheques y limpiaron heridas, ahora dedicadas a cultivar vida propia. Bebí un sorbo de té helado y cerré los ojos, escuchando el canto de los pájaros que habían vuelto a anidar en mi jardín, sintiéndome completa. No había rencor en mi corazón, solo una claridad cristalina sobre los límites que había trazado. Marcos y Valeria eran ahora personajes de una historia pasada, fantasmas que se desvanecieron ante la luz de mi autodespeto. Había pagado un precio alto por esta paz, 8,5 millones de decepciones, pero la recompensa era incalculable. Era dueña de mi tiempo, de mi espacio y de mi destino. Abrí los ojos y miré directamente al horizonte, sonriendo levemente al recordar la lección final que me había dejado todo este calvario, una verdad que ahora llevaba grabada en el alma como un mantra sagrado. Respiré profundamente, llenando mis pulmones con el aroma de las flores y la tierra mojada, y susurré para mí misma la frase que resumía mi victoria. Un hijo es sangre de tu sangre, pero la dignidad es el aire que respiras. Y yo, después de tanto tiempo aguantando la respiración bajo el agua, decidí salir a la superficie y volver a respirar.